A ver, seamos sinceros. Durante más de 10 años, Avatar fue casi el chiste recurrente del cine. Pero ante todas esas críticas, James Cameron hizo lo que mejor sabe hacer, callar y responder con una película que reventó todas las expectativas. Hoy vamos a desmenuzar el fenómeno que es Avatar, el sentido del agua. Seguro que esta pregunta os suena, pero ¿alguien se acuerda del nombre de algún personaje? Esa era la crítica constante. Se decía que sí, mucho éxito, pero que no había dejado ningún pozo cultural. La película que todo el mundo vio, pero que nadie parecía recordar de verdad al día siguiente. Y entonces, de repente, llega esta cifra. 2.300 millones de dólares. Una auténtica barbaridad que no solo silenció las dudas, sino que planteó una pregunta mucho más interesante. Si la historia era tan olvidable, ¿por qué millones y millones de personas volvieron corriendo a Pandora? ¿Qué es lo que ofrece esta saga para que pase esto? Venga, vamos a meternos de lleno en esto, porque lo que tenemos delante no es una simple secuela. Es la respuesta directa y desafiante de James Cameron a una década de críticas. En este análisis vamos a tratar la película por lo que es en realidad. Un acto de arrogancia creativa, sí, pero también una demostración de poder industrial y, por encima de todo, una obsesión personal llevada al extremo. Vamos a ver por qué es una obra maestra técnica y, a la vez, una historia que, bueno, digamos que tiene sus cosillas. Y aquí llegamos a lo que para mí es la madre del cordero, el punto clave para entender por qué ha tenido este éxito. La magia no está tanto en lo que se cuenta, sino en dónde se cuenta. Hay que decirlo desde el principio y bien claro. Avatar no triunfa por su guión, triunfa por su mundo. Pandora no es un decorado bonito, no es un fondo de pantalla. Pandora es el protagonista real y absoluto de esta historia. Lo que Cameron hace aquí es world building, creación de mundos, pero a un nivel estratosférico. Y ojo, que no hablamos solo de hacer diseños chulos. Hablamos de crear un universo con una profundidad que se puede comparar, sin miedo, a la de Tolkien con la Tierra Media o a la de Dune. Se centra en la biología, en la cultura, en los rituales. El ejemplo perfecto son los Metkayina. No son simplemente los Na'vi que viven en el agua, no. Son una reinterpretación cultural completa. Su arquitectura es distinta, su lenguaje corporal es diferente, su propio cuerpo está adaptado al mar, con colas más grandes, brazos como aletas, y toda su espiritualidad gira en torno al océano. Eso es expandir un mundo, no es un simple copia y pega. Pasemos a los personajes, porque es justo aquí donde la película tiene sus luces y sus sombras, donde encontramos sus mayores aciertos, pero también sus mayores debilidades. Si empezamos con Jake Sully, vemos que ya no es el explorador novato. Ahora es un padre de familia, un líder que está agotado y, en el fondo, un soldado que lo único que quiere es dejar de luchar. Su arco narrativo funciona, hace que la trama avance, pero es muy conservador. La verdad es que no evoluciona demasiado. Pero, claro, como contrapunto a Jake, tenemos a Neytiri, y aquí la cosa cambia radicalmente. Lo de Zoe Saldaña es, sin ninguna duda, la interpretación más potente y visceral de toda la saga. Neytiri vive en una tensión continua, con un dolor que no ha superado, y la furia que desata al final es el verdadero motor emocional de la película. Ella es el alma. Con la nueva generación la cosa se complica. Hay una de cal y una de arena. Por un lado, personajes como Loak o Kiri son el nuevo corazón emocional, el misterio de la saga. Pero por otro lado, algunos de sus conflictos caen en unos clichés de película de adolescentes bastante vistos. Es una mezcla extraña. Y ahora, el elefante en la habitación, el villano. La vuelta de Quaritch fue probablemente la decisión más criticada. Muchísima gente lo vio como una salida fácil, un recurso un poco cobarde que le quitaba toda la fuerza a su muerte en la primera película. Sin embargo, y es un sin embargo importante, temáticamente funciona muy bien. Quaritch ya no es humano, pero representa exactamente la misma idea, la misma obsesión militarista y colonial. Su regreso es un símbolo potentísimo de que el imperialismo no muere, solo se recicla, se adapta y vuelve con otra cara. Vale, pero ¿cómo es posible conseguir este nivel de espectáculo visual? Pues para entender la magia hay que mirar detrás de la cámara. Hay que entender la obsesión que hay detrás de todo esto. Es que los datos de producción son de no creérselos. Los actores no fingían que nadaban, es que estaban nadando de verdad bajo el agua para la captura de movimiento. Se tuvieron que inventar algoritmos de renderizado desde cero solo para esta película. Y el 3D no se pensó para que las cosas volaran hacia la pantalla, sino para dar profundidad a las escenas más emocionales. 7 minutos y 14 segundos, ese es el récord que batió Kate Winslet aguantando la respiración bajo el agua para rodar una escena, superando a Tom Cruise. Y esto no es una anécdota de cotilleo, es la prueba del nivel de compromiso y de locura que se exigió en este rodaje. Y la obsesión por lo visual llegó a tal punto que Cameron llegó a proyectar escenas en salas IMAX completamente en silencio, sin sonido, solo para asegurarse de que la imagen, por sí misma, era capaz de transmitir
toda la carga emocional. Una pasada. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Cómo juntamos estas dos caras de la moneda? ¿Estamos ante una obra maestra o ante un espectáculo visual con una historia un poco floja? Seamos directos. El guión tiene un problema de estructura. La trama es un bucle que se repite. La familia huye, se tiene que adaptar a un sitio nuevo, llegan los humanos y se lían a pelear. A ver, funciona, pero es una fórmula muy simple y algo repetitiva para una película de 3 horas. Pero incluso dentro de esa simpleza hay un momento de pura genialidad narrativa, la subtrama de los Tulkun. Ahí la película se vuelve adulta, se vuelve política y es emocionalmente devastadora. La caza de esas ballenas inteligentes no es una metáfora sutil, es un puñetazo directo. Es cine valiente y en estado puro. Por todo esto, la única forma justa de puntuar la película es con 2 notas distintas. Como película, si analizamos el guión, el ritmo, los personajes, pues es un notable alto, un 8,5, que está genial. Pero como experiencia cinematográfica, como evento para vivir en una sala de cine, es que no hay discusión, es un 10. Un 10 rotundo. Y esta es la clave de todo. Avatar no juega a ser una película de guión complejo o sutil, no le interesa. Su objetivo es otro. Quiere ser sensorial, quiere ser emocional, quiere ser una experiencia total. Y en esa ambición, James Cameron, a día de hoy, sigue sin tener rival. Y esto nos deja con una pregunta final, una reflexión. En esta era en la que tenemos contenido infinito por todas partes, ¿no será que lo más valioso que nos puede ofrecer el cine ya no es una historia súper inteligente, sino una experiencia que sea simplemente inolvidable?